Comenzamos tema nuevo, en el que veremos los conceptos básicos de seguridad, tales como los factores que pueden comprometer la seguridad de nuestro buque y aquellas precauciones que deberemos tomar para navegar sin ningún problema. Pues bien, dicho esto, comencemos. El factor clave a la hora de preservar la integridad del buque es la estabilidad, ya que ésta nos asegura la estanqueidad, así como la seguridad física de los tripulantes. Respecto a este concepto tenemos la estabilidad longitudinal y la estabilidad transversal. La estabilidad longitudinal es la tendencia que tiene el buque al cambio de asiento, o como decíamos en el tema de nomenclatura, a la diferencia de calado entre la proa y la popa. Esta estabilidad depende principalmente de la eslora, aunque también algo de la forma del casco. La estabilidad longitudinal puede generar de forma puntual un pantocazo. ¿Qué es un pantocazo? Es el golpe violento tras caer de una ola o como consecuencia de un cabeceo, siendo un cabeceo el movimiento constante en sentido proa-popa de una embarcación. Por otro lado, tendríamos la estabilidad transversal. Esta es la propiedad por la que el buque tiende a estar aderezado. Como vemos en el primer dibujo, el buque tiene dos fuentes de gravedad. El centro de gravedad, donde se supone concentra el peso del buque en general, y el centro de gravedad de la parte sumergida, denominada centro de carena, que es donde actúa la fuerza de empuje. En caso que el buque se encuentre aderezado, ambos centros se sitúan en la misma vertical. Cuando por razones de mar o viento se toma una escora, el centro de carena se desplaza. Esto se traduce en que la parte sumergida de la embarcación cambia de la posición habitual. La vertical, que pasando por ese punto corta el plano longitudinal en la línea de crujía, se denomina metacentro transversal. Si ese punto queda situado por encima del centro de gravedad, el par de fuerza que se origina es aderezante, por lo que la embarcación tenderá a recobrar su posición habitual, su posición de aderezado. Sin embargo, si este punto, el metacentro, queda por debajo del centro de gravedad, el par de fuerza que se origina es escorante y la embarcación correrá el riesgo de volcar. Cuando la vertical que pasa por el centro de carena en su intersección con el plano longitudinal de la línea de crujía, o lo que es lo mismo, el metacentro coincide con el centro de gravedad, la embarcación queda con la escora permanente. Sé que esta explicación es bastante técnica, pero si os queda alguna duda, no tengáis ningún inconveniente en mandar un mail a preguntas@marketmar.es. Como en la estabilidad longitudinal, en la transversal también puede haber un balance, el cual puede suponer un serio riesgo para nuestra embarcación. Para evitar al máximo estos balances, deberemos cortar el sincronismo. Esto quiere decir que deberemos romper con la coincidencia de los periodos de los balances con el periodo de las olas, ya que este sincronismo irá aumentando cada vez más la inclinación de nuestra embarcación. Para romper este sincronismo y gobernar evitando los balances o las cabezadas que suponen un riesgo para la embarcación, en el periodo transversal habrá que evitar atravesarse al mar, con lo que intentaremos ir proa a la mar o por la mura. En cuanto a la estabilidad longitudinal, deberemos ir variando nuestra velocidad para entrar y salir de las olas cuando nosotros queramos, evitando de esta manera el sincronismo con ellas. En resumen, el sincronismo es un efecto altamente peligroso para la estabilidad transversal y longitudinal. Si los balances del buque se sincronizan con los empujes de las olas, los balances serán cada vez mayores. Para evitar este problema, lo que hemos de recordar es cambiar el rumbo para recibir el mar por la mura, en lugar de recibirlo por el través. Si navegamos proa a la mar, entonces el principal problema serán los fuertes cabeceos. Estos provocan grandes esfuerzos estructurales en el casco, que pueden producir deformaciones y debilitar así la estructura de este. Para evitar este problema y reducir los pantocazos, lo que deberemos hacer es ir variando nuestra velocidad. Tener esto siempre presente. La importancia de no atravesarse al mar es vital, ya que seguir a este rumbo
facilitaría el sincronismo y, en consecuencia, un mayor riesgo de volcar la embarcación. Como dice en un artículo los que más saben de seguridad, salvamento marítimo, de toda la flota civil, mercante, pesquera y de recreo, la última es la más frágil por las dimensiones de sus embarcaciones y por ser, generalmente, tripuladas por navegantes no profesionales. La práctica y la experiencia son cualidades difíciles de adquirir para muchos de los tripulantes de la flota de recreo, ya que suelen navegar de forma esporádica y durante cortos periodos de tiempo. Las estadísticas de salvamento marítimo de los últimos años muestran que entre el 60 y el 65% de las emergencias protagonizadas por la flota de recreo se dan entre junio, julio, agosto y septiembre. Además, la mayoría de estas intervenciones se deben a errores humanos de los patrones. Por otro lado, encontramos los fallos mecánicos. Dicho esto, Salvamento Marítimo nos intenta ayudar aportándonos la siguiente lista de comprobaciones para salir a la mar de forma segura. Este nos insta a ser conscientes de aspectos como la comprobación de los niveles de aceite, la comprobación del buen mantenimiento de los filtros de decantación de aguas e impurezas, los líquidos refrigerantes, la refrigeración de la embarcación, la correa del alternator, los niveles de combustible y de agua dulce embarcados antes de navegar, los niveles de la batería, que todas las luces de navegación funcionen correctamente, el equipo de radio, que la estanquidad del buque nunca se vea comprometida y hayamos revisado que todo está en perfecto estado. También deberemos comprobar el sistema de gobierno y de propulsión, porque es muy importante a la hora de salir y entrar de un puerto, la ausencia de gases explosivos, las posibles fugas de aceites o de combustible, los partes meteorológicos para no vernos sorprendidos de una meteorología adversa a la hora de navegar, la existencia y por último la existencia y el estado de elementos de seguridad como chalecos, aros salvavidas, equipo pirotécnico o extintores. Pero si después de haber revisado el parte, aún así nos sorprende mal tiempo, ¿qué hacemos? Lo primero será estibar y trincar todo a son de mar. Esto es ni más ni menos que preparar el barco para una navegación acorde con las condiciones del mar. Para ello, en días de mal tiempo, colocaremos y, si fuese necesario, fijaremos todos aquellos elementos que pueden ir dando tumbos por la embarcación. De esta forma, buscamos minimizar el peligro para la integridad física de los tripulantes, así como la dificultad añadida que se genera con estos a la hora de gobernar la embarcación. Después de trincar todo para no tener que ir salvando obstáculos, el siguiente paso es que la tormenta se quede fuera. Hay que asegurarse que todas las aberturas al exterior del casco queden bien selladas, así como los manguerotes deben quedar orientados a sotavento para evitar la entrada de agua. Por último, muy importante es mantener los imbornales limpios y libres, de tal modo que el agua que entre en bañera o cubierta desaloje rápidamente. Además, los grifos de fondo, cuando se navega con mal tiempo, es aconsejable también cerrarlos, ya que de esta forma aseguraremos la estanqueidad del buque. Cerraremos todos los grifos de fondo, menos el de refrigeración del motor, ya que sin él podríamos causar una grave avería en el motor. Bien, nos ha sorprendido mal tiempo y hemos preparado nuestro barco para afrontarlo. Estamos en un día de tormenta, tenemos olas de 10 metros y vientos de 40 nudos. ¡Ojo! ¡Avistamos la costa! ¿Qué hago? ¿Me alegro? ¿Me asusto? El sentido común del que no es marinero diría: fenomenal, en la costa no me puedo ahogar. Bueno, muy relativo. Navegando con mal tiempo, deberemos ir corrigiendo el rumbo a barlovento cuando estemos próximos a la costa. ¿Por qué? Muy sencillo, para evitar colisionar con los riesgos gravísimos que conlleva acercarse a una costa. El lugar más seguro para un barco es el mar. Ya hemos tomado la valiente decisión de alejarnos de la costa. Pero, ¿cómo afrontaremos esta situación? Antes de decir cómo la afrontaremos, hay que tener claro cómo no lo haremos. Nunca, nunca, nunca deberemos atravesarnos al mar, ya que esto podría causar el vuelco de la embarcación. Con lo que antes de poder llegar a un lugar de resguardo, deberemos
capear el temporal o correr el temporal. Capear el temporal consiste en aguantar el temporal por las amuras con un poco de máquina avante, evitando así pantocazos que puedan producir daños en la embarcación. Por el contrario, en el caso de que fuera absolutamente necesario, correríamos el temporal. Esta decisión es una decisión arriesgada, ya que al correr el temporal tenemos más probabilidades de atravesarnos al mar de forma involuntaria. Y si para colmo en medio de la tormenta empiezan a caer rayos, aunque no es frecuente que los rayos caigan sobre embarcaciones, sí que suele ser conveniente por seguridad montar un pequeño pararrayos. Lo haremos con una simple cadena en el lugar más alto que llegue hasta el agua. Por otro lado, también sería aconsejable que se desconectaran todos los aparatos radioeléctricos para evitar que se estropearan debido a una subida de tensión. Las tormentas eléctricas también pueden tener repercusión en nuestra aguja náutica, de forma tanto temporal como permanente. Por este motivo, una vez finalizada la tormenta, será conveniente comprobar la corrección total. La corrección total veremos su cálculo en temas de navegación, pero para que os hagáis una idea, son unos cálculos que de forma manual nos indican la corrección de nuestra aguja con el magnetismo terrestre. ¿Y si en lugar de un tormentón nos sorprendiera un banco de niebla densa? La niebla supone un peligro importante para la navegación, ya que reduce drásticamente la visibilidad. Su aparición puede propiciar abordajes, varadas o bien encallamiento en la costa, por lo que deberemos tomar las siguientes precauciones. Adecuaremos nuestra velocidad, emitiremos las señales fónicas obligatorias, agudizaremos la vigilancia auditiva y visual, prestaremos especial atención al radar sin por ello obviar las ayudas anteriormente descritas. Es recomendable navegar con el ancla a la péndula, preparada para fondear, sobre todo cuando se navega cerca de la costa. Un elemento que nos será de vital ayuda en condiciones de baja visibilidad será el reflector de radar. Se trata de un aparato formado por la intersección de tres láminas metálicas perpendiculares entre sí, las cuales dan origen a 8 tetraedros unidos por el vértice y a los que les falta la base. También podemos tener reflectores de radar de forma cilíndrica. Este tendrá la misión de devolver el eco de radar que transmiten las embarcaciones de recreo, con lo que de esta forma podremos ser reconocidos por otras embarcaciones y ser reconocidos por estas. No solo debemos prestar especial atención a la navegación en momentos donde tengamos situaciones meteorológicas adversas. También, cuando se hace de noche, deberemos prestar una especial atención a la hora de navegar. Aunque como dato curioso diremos que en el Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes, la noche, en ausencia de otros elementos meteorológicos, no se considera condición de baja visibilidad. Aún así, deberemos seguir ciertos consejos de seguridad como son el adecuar nuestra velocidad, el llevar las luces pertinentes encendidas, prestar especial atención a faros y señales o intentar estar vigilantes más allá de la visual a través de los elementos tecnológicos de los que disponga nuestra embarcación. Por último, en cuanto a las condiciones de la navegación a las que debemos prestar especial atención, por cuestiones de seguridad, tenemos la navegación en aguas someras. Esta puede resultar peligrosa para la seguridad, sobre todo cuando reinen condiciones de mal tiempo, ya que puede dar lugar incluso a la pérdida de la embarcación en caso de varada involuntaria, con el consiguiente peligro para la tripulación. Por lo tanto, hay que evitar navegar en aguas poco profundas, sobre todo si desconocemos estas aguas. Si por fuerza mayor nos viéramos obligados a navegar por ellas, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones. Respetar el balizamiento previsto, tener máxima atención sobre la sonda, situarse en la carta lo más a menudo posible para comprobar el punto donde nos encontramos y tener en cuenta las corrientes. Si hemos resistido la tormenta, pero nuestra embarcación necesita un empujoncito, es el momento de ser remolcado. Remolcar es la maniobra en la que un barco arrastra a otro que se encuentra averiado.
bien sin propulsión, bien sin gobierno o en el peor de los casos sin ambas cosas. Aun con esto, no nos pongamos en la peor situación, realmente no tendremos que remolcar a ninguna otra embarcación en situaciones adversas, para eso ya está salvamento marítimo. Pero de todas formas esta situación se suele dar en pequeñas anécdotas del día a día. Al no ser una maniobra extraña, deberemos conocer las nociones básicas. En días de buen tiempo, la maniobra de aproximación y de ajuste del cabo será mucho más sencilla, aunque no está exenta de cierta complejidad. Pero cuando reina mal tiempo, la aproximación puede ser peligrosa, por lo que las maniobras deben estar controladas y coordinadas entre ambas embarcaciones a través de las emisoras de VHF. La maniobra de aproximación a la embarcación averiada deberá realizarse teniendo en cuenta la dirección y fuerza del viento, así como el abatimiento. Aunque no existen reglas fijas para dar un remolque, el sentido común nos dice que cuando el buque que haga de remolcador abata menos que el que vamos a remolcar, la primera aproximación la realizaremos por barlovento, intentando aprovechar la fuerza del viento para entregar la guía. No obstante, si esta maniobra no fuera posible, la aproximación la realizaremos por sotavento, esperando que el buque se aproxime para dar la guía. Y por último, cuando ambas embarcaciones abatan de igual forma, en la embarcación que va a hacer de remolcador se acercará por barlovento y por su popa, poniendo rumbo a proa de la embarcación averiada. ¿Pero cuánto debería medir el cabo de remolque? Como norma general, deberá tener una longitud de 3 esloras del barco remolcado y en caso de que haya mucho mar, una distancia mínima de cresta a cresta de la ola. Una vez tengamos la guía firmada en el buque al que vamos a remolcar, al comenzar a navegar y hasta que el cabo de remolque entre en tensión, la velocidad del remolcador deberá ser la mínima de gobierno. Una vez comenzado el remolque, como norma general deberemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. Evitaremos navegar dentro de lo posible en las proximidades de obstáculos. Evitaremos tirones durante los cambios de velocidad. Y por último, realizaremos los cambios de rumbo de una manera suave, de 10 en 10 grados aproximadamente. Después de haber visto qué factores influyen en la seguridad del buque, pasemos a ver los elementos que deberemos llevar a bordo que nos ayudarán a la hora de solventar posibles imprevistos. El primero que vamos a ver son los chalecos salvavidas. Este es el objeto diseñado para mantener el cuerpo de una persona en la superficie y su cabeza por encima del agua. Los chalecos deberán ir guardados en lugares accesibles para su rápido uso y empleados en el momento que la climatología se vuelva adversa y corramos peligro de caer al mar, o también en el momento que por cualquier razón durante la navegación nos veamos obligados a abandonar la embarcación. Y ya que hablamos de abandonar la embarcación, en caso claro de hundimiento de nuestro buque, lo haremos en un bote rígido o inflable al que llamaremos balsa salvavidas. Esta deberá ir estibada cerca de la borda y sujetada de forma que sea fácil de soltar para poder utilizarla rápidamente. Pero ojo, no nos pongamos ya en lo peor. Pensemos que nuestra embarcación aún flota y que solo tenemos que llamar la atención. Para ello podemos utilizar las bengalas de mano, que son elementos pirotécnicos que emiten una luz roja brillante. Este material, aparte de ser obligatorio, será fundamental para nuestra seguridad. Las bengalas de mano, además de tenerlas, hay que conservarlas. Por eso, estas deberán estar bien guardadas en el estuche que resista al agua y cada cierto tiempo revisaremos su caducidad. Porque, ojo, la pirotecnia caduca. Su uso es realmente sencillo, pero como pirotecnia que es, si no eres valenciano, deberemos prestar especial atención a su uso. Para utilizar la pirotecnia, lo primero que hay que hacer es utilizar nuestro sentido común. Deberías sujetarla con una mano y extendiendo el brazo hacia sotavento para que las chispas no vengan hacia ti. Además, podemos incrementar nuestra seguridad utilizando un guante o un trapo húmedo enrollado a la propia bengala. Para activarla, se tirará de la anilla y comenzará a dar una luz roja brillante.
de una duración aproximada de 1 minuto. Este dispositivo de seguridad será visible a una distancia de 8 millas por la noche y a 4 millas si es de día. Otro de los elementos de socorro son los cohetes lanzabengalas con paracaídas. Este consiste en un tubo lanzador de aluminio de unos 25 centímetros de longitud, dentro del cual se aloja una carcasa también de aluminio armada con un motor impulsor para impulsar nuestra bengala lo más alto posible. Para lanzarlo, sostendremos el tubo exterior con una mano y tras quitar las tapas de los extremos, tiraremos de la anilla y la bengala será disparada alcanzando unos 300 metros de altura aproximadamente. En el momento de empezar a caer, se desprende la luz roja brillante y queda colgada del mismo paracaídas, produciendo una iluminación que durará unos 40 segundos, siendo visible esta a unas 16 millas de noche y 8 millas de día en condiciones de una buena visibilidad. Por último, encontramos las señales fumígenas flotantes, que consisten en un bote metálico que flota y que al ser accionada su anilla produce un intenso humo de color naranja, siendo este visible a una distancia de 3 millas y cuya duración se estima de 3 minutos. Ojo, que no es necesario tampoco montar un castillo de fuegos artificiales para llamar la atención de otro buque. También podemos servirnos del reflejo del sol a través de un heliógrafo, que es un aparato para hacer señales telegráficas por medio de la reflexión de los rayos del sol en un espejo movible. Como elemento de seguridad, pero en este caso para solventar un contratiempo in situ, tendremos los extintores, los cuales deberán haber pasado las revisiones pertinentes para ser efectivos, además de estar situados de forma accesible. Es recomendable para la conservación del extintor sacudirlo de vez en cuando durante unos 2 minutos. De esta forma evitaremos que el polvo del interior se empaque o asiente. De esta forma tendremos el extintor listo para ser utilizado. Por último, en cuanto a elementos de seguridad que nos ayudarán a tener una navegación sin sobresaltos, tenemos los arneses y líneas de vida. El arnés es un elemento de seguridad que se ajusta a través de unas cinchas a nuestro cuerpo, muy similar o igual en algunos casos al que vemos usar a los alpinistas. Este arnés se debe unir a la embarcación a través de la línea de vida, que no es otra cosa que un cabo o elemento similar que recorre la embarcación de proa a popa, por su banda de estribor y por su banda de babor. Esta nos permite asegurarnos a la embarcación y no caernos o alejarnos de ella. Hasta aquí el primer bloque del tema de seguridad. Recordad que si tenéis alguna duda, sabéis que podéis contactar conmigo a través del mail pregunta@marketmar.es.